Día rojo en las bolsas y cambios en las expectativas de subidas de tipos de interés. No tenía pensado hacer este vídeo, pero dado que está habiendo mucho pánico, pues bueno, creo que es interesante comentar cuál es la situación actual, porque sí que es cierto que están pasando muchas cosillas últimamente. Como veis, pues están cayendo hoy todas las bolsas europeas, el IBEX incluso ha llegado a caer en algún momento de la sesión más del 4%, y en Estados Unidos, pues los futuros se han girado completamente. Cuando me he despertado esta mañana, pues estaban subiendo más de un 2% y actualmente el S&P 500 ya está en rojo y el Nasdaq pues ya sube pues poco, ¿no? El 0,5%, pero ¿qué es lo que está pasando? Os he recopilado algo de información, evidentemente todo esto está relacionado con el Silicon Valley Bank, que es este banco que ha colapsado. Una de las últimas noticias que teníamos relacionadas con esto es que Washington garantizará todos los depósitos de este banco, del SVB, para evitar el efecto contagio, porque un problema podría ser que empiecen a caer más bancos, y de hecho os voy a poner luego una lista de posibles bancos que podrían estar en la misma situación. Como nos dicen en la noticia, el 96% de los depósitos de este banco que ha quebrado no estaban protegidos por los organismos reguladores financieros, ¿no? Entonces los van a tener que garantizar pues para que no se extienda ese pánico. Relacionado con esto también, una noticia que me parece interesante comentar porque a mí por lo menos me recuerda al Banco Popular, a cuando quebró. HSBC paga 1 libra por lo que sería la filial de este banco en el Reino Unido. Bueno, este banco que ha colapsado pues es la mayor quiebra que tenemos desde el año 2008, que ya sabéis la que se preparó en aquel entonces, y estaríamos hablando de activos de 209.000 millones de dólares. Así que es una quiebra bastante importante, como os podéis imaginar. ¿En cuánto se estiman las pérdidas latentes que tiene la banca en su conjunto? Pues en unos 620.000 millones de dólares. Un efecto contagio pues podría traer problemas bastante graves, ¿no? El siguiente banco del que se está hablando actualmente que podría quebrar es este de aquí, First Republic Bank, que como veis, estoy grabando este vídeo antes de abrir el mercado y va a abrir con una caída cercana al 60% en estos momentos, pero hay una lista de muchos bancos más, ¿no? Por ejemplo, aquí os he puesto este otro, PacWest Bancorp, que sí que es cierto que es un banco más pequeño, va a abrir hoy cayendo un 36%, y algún banco más grande, como por ejemplo Charles Schwab, va a abrir hoy cayendo un 8%. Antes, hace un rato, caía un 20% y el viernes cayó un 11%. Este es un banco que capitaliza 108.000 millones de dólares, es decir, que es más grande que el Banco Santander en capitalización, ¿no? Por ponerlo en contexto. En España, pues como os podéis imaginar, la bolsa está cayendo también bastante porque es un índice que está muy relacionado con la banca y el pánico también se ha extendido aquí. Banco Sabadell pues cae cerca del 10%, el Santander también cae un 7,7%, Bankinter también cae, BBVA, bueno, toda la banca es lo que más está cayendo en este índice que es bastante bancario. Y algo que me llamó la atención, y os lo comenté en Twitter, es que según la revista Forbes, pues estaban considerando a este banco que ha quebrado, a Silicon Valley Bank, uno de los mejores 5 bancos, o lo habían metido en esa lista para el año 2023, y esto se publicó el día 7 de marzo, y ya veis que pocos días después, pues el banco está en quiebra. Entonces esto me pareció llamativo, y también algo a comentar es que estuvieron vendiendo los insiders, como veis, días antes de la quiebra del banco y semanas antes, pues bastantes acciones, ¿no? Entonces yo me imagino que esto se investigará. Es posible que esta gente incluso vaya a tener problemas porque evidentemente algo sabían, ¿no?, de todo este tema. He estado mirando también algunos de estos bancos y en Charles Schwab, que es este banco que es bastante más grande que este otro que ha quebrado, pues también veis que hay un montón de puntitos rojos, hay un montón de ventas de insiders. Las últimas son del 28 de febrero y son de 800.000 dólares, pero bueno, veis que hay muchas más durante el mes de febrero de 2023 y también durante el mes de enero. Así que bueno, esto en mi opinión no es una buena señal. ¿Y que ha cambiado las expectativas de tipos de interés? Bueno, como ya sabéis, actualmente para intentar combatir este problema de la inflación, aquí podéis ver pues cómo ha ido evolucionando el crecimiento de la inflación en Estados Unidos, pues el arma que tenemos para combatirlo es las subidas de tipos de interés para, entre otras cosas, enfriar la economía y ayudar a combatir esta inflación, ¿no?, que todavía no está muy controlada. Sobre todo, ya hemos comentado más veces que es más peligrosa la inflación subyacente, que no termina de bajar. Bueno, pues ¿qué es lo que sucede ahora? Pues que la Fed se encuentra en un momento complicado, porque si sigue subiendo las tasas de interés, probablemente pueda meter a más bancos en apuros, como estos que ya hemos estado viendo. Podría haber un contagio, ¿vale? Y pues no interesa, ¿no?, que empiecen a caer bancos en cadena.
Sí que es cierto que no son los bancos más importantes, no estamos hablando de JP Morgan, pero sí que estamos hablando de bancos que no son microscópicos, ¿vale? Que tienen un tamaño considerable. Entonces se encuentra un poco entre la espada y la pared. ¿Por qué? Porque si para de subir los tipos, es como que dejaría de un lado toda su lucha contra la inflación. Pero si lo sigue subiendo, a lo mejor puede meter en problemas y echar más leña al fuego al sistema bancario de Estados Unidos, ¿no? Entonces estamos en un momento complicado y, como veis, las expectativas de subida de tipos de interés han cambiado radicalmente en pocos días. Lo que se estaba descontando hace poco más de una semana, con bastante probabilidad, es que la próxima subida de tipos de interés que comunicarán en la reunión del día 22 de marzo, es decir, en pocos días, poco más de una semana, pues las probabilidades eran de 0,50%, ¿vale? Iban a situarse los tipos en torno al 5,25% tras esa subida. Es lo que se descontaba con bastante probabilidad. Y ahora, fijaros cómo ha cambiado esto, y lo que se descuenta ya con un 40% es que los tipos de interés se queden en el 4,75%, es decir, que no haya subida, o con un 60% que esa subida sea de únicamente 25 puntos básicos. Esto vamos a seguirlo de cerca porque es bastante importante y a ver qué es lo que hacen, ¿no? Pero ya os digo que se encuentran ahora mismo en una situación bastante difícil porque tienen que elegir un poco entre qué es lo que hacen, si dan prioridad a la inflación o qué es lo que ocurre, ¿no? Como os podéis imaginar, pues hay muchísima negatividad en el mercado y muchísimo miedo. De hecho, el índice de miedo y codicia, que lo veíamos el otro día en un vídeo que hice, pues comentando un poco cuál era la situación actual del mercado, hablábamos pues un poco de la valoración, de lo que podía pasar, ¿no? Según lo que hicieran con los tipos de interés, si los mueven para un lado o para el otro. Cuando subí ese vídeo, pues este indicador de índice de miedo y codicia, que sí que es cierto que es, bueno, un indicador de corto plazo, que mide un poco pues cómo está el temperamento del mercado, estaba en neutral y ya hemos entrado en zona de extremo miedo. El VIX, como os podéis imaginar, pues ha repuntado la volatilidad. Hoy va a subir un 15% el VIX y aquí veis pues cómo está rebotando, ¿no? Lo podéis ver aquí, cómo hemos pasado de niveles de por debajo de 20, que cuando el VIX está por debajo de 20 se considera, bueno, pues que no hay mucha volatilidad, a niveles de 30 pues en pocos días. Entonces esto es importante. Y por último quería mostraros pues esta imagen que os pongo aquí de cómo cada vez que la Fed ha iniciado pues un proceso de subida de tipos de interés agresivo, como ha sido en este caso, pues siempre se ha roto algo. Pues por ejemplo tenemos aquí el ejemplo de la burbuja de las .com, el ejemplo de la crisis subprime en 2018 también, y veis que la subida está siendo muy agresiva. Entonces, a lo mejor tienen que parar de subir los tipos si ya están rompiendo bastante el sistema bancario. Pero claro, es que, como os digo, es que es un tema muy complicado, porque tenemos por el otro lado la inflación que no termina de caer, ¿no? Entonces, ¿qué os parece a vosotros, chicos? A lo mejor el techo de los tipos está más cerca de lo que se pensaba la gente, o a lo mejor le dan prioridad a la inflación y pasan un poco del tema y lo siguen subiendo, no sé. Tenemos ahora mismo esos dos escenarios y veremos pues qué es a lo que dan prioridad. Y nada más, chicos, no quiero enrollarme más, no quiero que se alargue el vídeo. Si sale algo más de información que sea interesante, pues os la comento en mi Twitter, @Iván_bolsa, así que seguirme si queréis estar actualizados de lo que sucede, que ya somos, por cierto, más de 15.000, y ahí pues os voy comentando un poco la actualidad del mercado. Y nada más, chicos, sin perder más tiempo, me despido de vosotros. Recordad que podéis dejar un like para apoyarme, suscribiros al canal si todavía no lo estáis, y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.